a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso miércoles de esta semana que el Señor nos ha regalado. Estamos ya en esta apertura económica a nivel nacional. Entonces, pues nos ponemos en oración para que pues, seamos un poquito precavidos, que estemos siempre prevenidos para este tiempo que nos ha tocado vivir algo difícil. Señor, tenga misericordia de nosotros. Hoy, miércoles, dedicamos la misa, más bien celebramos en honor a San José. Entonces pedimos su intercesión, seguimos pidiendo por nuestros enfermitos, pedimos por la salud de la doctora Rosario Vázquez, por la salud de la mamá de Vero, pedimos por la salud y fortaleza de Pedro y Elba Martínez, por la salud de Patti, que si es la voluntad del Señor, que pronto sane. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norma Namor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Por el eterno descanso de Francisco Indalecio Somoza. Para celebrar realmente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que en la inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener por intercesión en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les mando en el nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo de imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes.
Este saludo es de mi puño y letra. Así afirmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendiga. El Señor está en tu corazón para que En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, desde el día de ayer comenzábamos ya a la meditación de la palabra de Dios con lectura ya del Nuevo Testamento. Hemos empezado a leer las cartas de San Pablo y hoy la liturgia de la palabra nos presenta la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Es bueno, hermanos, que tengamos una perspectiva bastante amplia de la palabra de Dios y no enfocarnos nada más en una parte de ella. Sabemos nosotros de que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que los dos conforman la revelación divina. Las dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, forman la plenitud de la revelación de Dios, que Dios se ha querido revelar por medio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta las dos partes. Hemos venido meditando en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento a los profetas. Hemos meditado acontecimientos del pueblo de Israel, la consolidación como nación, como pueblo de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento se ve la perspectiva desde un nuevo pueblo. Ya no solamente el pueblo judío, sino que la universalidad de la salvación de Dios por medio de la salvación que Cristo nos ha obtenido en la cruz. Acordémonos que lo que antes era figura en el Antiguo Testamento, ahora es una realidad y se ha llegado a la plenitud por medio de la crucifixión, por la muerte, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos va a dar una nueva perspectiva, una nueva realidad. Y hoy tenemos un ejemplo bastante claro en San Pablo.
y nos habla de una característica que es bastante primordial, no solamente en la vida cristiana, sino que en la vida humana. Y de hecho, esto de lo cual nos habla hoy el apóstol Pablo es una de las características que más dignifica a una persona, al ser humano, y es el trabajar. El Papa León XIII, en una encíclica que se llama Rerum Novarum, nos habla y nos dice de que la capacidad del trabajo humano es donde se puede contemplar la obra creadora o la mano creadora de Dios omnipotente. Porque así como Dios creó en un principio, de la misma manera el hombre con sus manos sigue esa creación y sigue manteniendo esa creación. El hombre es capaz por su inteligencia y por sus facultades intelectuales de realizar la obra o de seguir conservando la obra de la creación. Por ello, podemos afirmar, y se puede afirmar, el Papa León XIII así lo afirma en esta encíclica, que la dignidad del trabajo es una característica que hace digna más a la persona. Es la que lo convierte y lo que la dignidad del trabajo lo pone sobre todas las demás criaturas del mundo o de la realidad que existen. Porque es por medio de su inteligencia que el hombre trabaja y asemejándose al Creador. Y San Pablo nos dice al final, y una expresión bastante llamativa, ¿no? Y que la usa en algunas ocasiones también, él mismo lo ha dicho, así como yo lo digo, dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. A veces, hermanos, nosotros afirmamos de que el trabajar es una carga, y muchas personas así lo afirman, ¿no? Que el trabajo pues es una obligación, es una carga, es una labor pesada. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva de que el trabajo es un esfuerzo pues bastante grande del ser humano, pues probablemente sí lo vamos a ver como una carga, como tal vez un yugo de un esfuerzo, un sacrificio. Pero si lo vemos como la forma de manifestar la humanidad por medio del trabajo, podríamos decir de que el trabajo pues es un don, es una dicha, y también gracias a Dios que podemos trabajar, gracias a Dios que Él nos ha concedido las facultades, las capacidades para poder trabajar, independientemente del trabajo que sea remunerado o no remunerado. Trabajar no quiere decir que yo voy a ser empleado, que yo voy a ser de un personal, de alguna empresa, de algún negocio, etcétera, y que se me va a pagar. Cuando se habla del trabajo, independientemente de lo que se haga, por más pequeño que sea, es trabajo, hermanos. Por ejemplo, la señora que prepara la comida en la casa es trabajo, que lava la ropa, que barre, que echa las tortillas, es trabajo. Y eso, hermanos, lo hace y lo realizamos gracias a las capacidades que Dios nos ha dado. Gracias porque tenemos los recursos para hacerlo, tenemos inteligencia, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestro ser para realizar ese trabajo. Por lo tanto, hermanos, el trabajo no debe de ser o no debería de ser una carga, un yugo para un cristiano. El trabajo para el cristiano debe de ser aquella forma en la cual podría o tengo yo que santificarme. Porque el trabajo, hermanos, es aquel que sirve a los demás. Porque eso es. El trabajo que se realiza es para el servicio de los demás y también para mi propio beneficio. Por lo tanto, hermanos, el trabajo es una bendición. El trabajo es un don de Dios. Sí, como seres humanos, como seres corporales, como personas físicas, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a estresar tal vez, y pues son consecuencias, ¿no?, del esfuerzo físico. Sin embargo, no quiere decir que por ello el trabajo sea algo malo. El trabajo es algo bueno. Y pues motivar
a que pongamos en práctica esas capacidades que Dios nos ha dado. No echemos en saco roto lo que Dios nos da, en este caso la facultad y las habilidades para poder desarrollar un trabajo, de esforzarnos. Yo creo que en estos días que hemos estado en confinamiento en nuestra casa, espero yo de que hayamos hecho un poco de trabajo y de esfuerzo en nuestro hogar, porque sí da la tentación de quedarnos pues sin hacer nada, pero recordar que hay muchas necesidades en el hogar. Y eso, hermanos, es poner en práctica esas facultades de las cuales ya les he hablado. Así que motivarlos a seguir trabajando. Veamos el trabajo como una bendición, como un don de Dios. Hay muchas personas que, claro, tienen la oportunidad de trabajar, pero también saber de que hay personas y que es necesario un trabajo remunerado para llevar el sustento al hogar. Gracias a Dios muchos lo tienen, pero también hay muchos que no lo tienen. Por lo tanto, valoremos el trabajo, cuidemos el trabajo, esmerémonos en el trabajo, pero algo sí, que el trabajo no ocupe el lugar que a Dios le corresponde. El trabajo es un don de Dios, no, el trabajo es Dios. Por lo tanto, darle a Dios su lugar, Dios sobre todas las cosas. Porque a veces sucede de que ponemos como pretexto el no asistir o no darle el tiempo a Dios por el trabajo. ¿Qué decimos? No tengo tiempo, tengo que trabajar, o he estado muy ocupado, etc. Expresiones así revelan de que pues a veces ponemos el trabajo por encima aún del mismo Dios. Y el Evangelio hoy nos da una palabra, una enseñanza bastante clara, y desde el día de ayer veníamos escuchando este sentido del Evangelio, donde Jesús se lamenta por la actitud de los fariseos, por la actitud de los escribas, por la actitud de aquellas personas que le rechazan, y de aquellas personas que se sienten que son formadas, de aquellas personas que se sienten que son merecedoras de Dios. Hoy nos da una palabra bastante directa, bastante dura, y se la dice a estas personas específicas: sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bellos y hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de maldad y de delitos. Qué duro, hermanos, esta comparación que Jesús hace con estas personas que lo rechazan, con estas personas que no lo aceptan. Pero también, hermanos, qué duro es si estas palabras fueran dirigidas a nosotros, que por encima parecemos ovejas y por dentro somos lobos. Qué duro, hermanos, y de verdad que existen personas en nuestra iglesia que, aparentando ser una cosa, por dentro son otras. Yo creo que ante el mundo, hermanos, podemos poner nosotros 1000 rostros, ante el mundo podemos tener 1000 máscaras, pero ante Dios no existen ni rostros ni máscaras. Dios nos conoce tal cual somos. Al mundo podemos engañar, al mundo le podemos presentar una imagen de nosotros, pero Dios es quien nos conoce. Por lo tanto, hermanos, yo creo que deberíamos de ser coherentes en cuanto a lo que somos con Dios y en cuanto a lo que presentamos a los demás. Porque, como les digo, ante los hombres, ante las personas, podríamos ser unas personas, pero Dios nos conoce tal y como somos. A Dios nada ni nada lo puede mentir. Por lo tanto, yo creo y esperaría de que nos conformaríamos con estar bien con Dios, aunque el mundo pensara mal de nosotros, porque al final lo que va a importar para merecer la gloria y la corona prometida
es lo que Dios, la perspectiva que Dios tenga de cada uno de nosotros. A veces, hermanos, hay situaciones también que complican nuestra vivencia cristiana y nos toca a veces esforzarnos un poco más con personas que nosotros conocemos y que sabemos que se nos hace bastante difícil la relación. Pues ahí es donde viene el reto de ser buenos hijos de Dios, de ser buenos cristianos, y aún en esas circunstancias, hermanos, no tener doble cara, sino que con un corazón sencillo, con un corazón humilde, pues tratar de comprender y de amar a aquellas personas, porque a veces es bastante complicado y difícil ser cristiano en situaciones como estas, donde no podemos o se nos dificulta amar verdaderamente a los hermanos. Y no es que seamos hipócritas, y aunque suene fea la palabra, aunque suene dura la palabra, aún no es que seamos hipócritas, de que aún habiendo algo allí, nosotros querramos hacer buenos cristianos, buenos hermanos con aquellas personas. No, es un esfuerzo que se hace, pero si se hace de corazón. Si no, poniendo una cara con la persona y a sus espaldas siendo otra, entonces ahí sí seríamos como los sepulcros o seríamos hipócritas. Por lo tanto, pues esforzarnos en ser buenas personas, en ser buenos hermanos con los demás. Y también acuérdense que a Dios no se le puede mentir. Dios nos conoce. Hermanos, que Dios nos ayude a ser cada día mejores cristianos, mejores hijos suyos, que podamos dar un buen testimonio del nombre que llevamos, hijos de Dios, cristianos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia,
para que haciendo las veces de Padre cuidar a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo. Jesucristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él vienen, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, Amén. sangre de Cristo. Amén. De Cristo, amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios
a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Pues seguimos invitándolos a que no desfallezcamos, que no nos desanimemos, que permanezcamos siempre atentos, alertas, vigilantes sobre nuestra salud y la salud de los demás, siempre cumpliendo con las normas, con lo que nos han dicho para que no haya tanto contagio de este coronavirus. Nos cuidamos bastante, confiamos en que que el Señor pronto va a quitar todo este tipo de enfermedades, principalmente de este coronavirus, y siempre rezando, orando. Nos encomendamos a sus oraciones, están en nuestras oraciones. Les recuerdo que ya este domingo va a ser la reapertura de las parroquias, entonces va a ser gradualmente, es decir, por fases. Aún así, vamos a seguir transmitiendo nuestra misa diaria, ¿ya? A las 8 de la mañana, y los domingos también, si Dios quiere, en la tarde. Y sobre todo nuestra hora santa, que son los jueves, nada más que vamos a cambiar un poquito el horario de las horas santas, así como se venía haciendo antes, ¿sí? Después de la misa sería la hora santa, que son casi las 6:10, 6:15, que se empezaría la hora santa, pero esto ya basta para la otra semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, No te dejes que Cristo en en tus tus partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos quieras tanto para Madre, haz que diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros.